anuncios antes de continuar en la clase, ¿verdad? Y es con respecto a una observación que me hizo el licenciado Bala, ¿verdad? De que como ustedes el viernes 14 tuvieron un periodo continuo con el licenciado Werner, ¿verdad? En metodología de investigación. Entonces, eso fue una solicitud que hizo el licenciado Werner, ¿verdad? Para poder completar unos puntos que él necesitaba pues tocar en clase y pues se me indicó que podía el día 19, ¿verdad? Tener una sesión continua también, ¿verdad? O sea, vamos a tener eh, solo clase de desarrollo industrial el día miércoles 19, ¿verdad? Entonces, esta observación se las voy a hacer a ustedes ahorita a principio de clase, ¿verdad? Y también al finalizar, por si no están todavía conectados todos los compañeros. Entonces, ese sería uno de los primeros puntos. Con el tema del seguimiento que se le dio a los compañeros que no encontraron su nota en el sistema, pues ya se me indicó cómo es que vamos a resolver este problema, ¿verdad? Entonces esperaría yo al completar esto, ya darle la indicación al licenciado Alan de que les comente que si pueden hacernos el favor de revisar nuevamente, ¿verdad? Y comentarnos, ¿verdad? Tener esa retroalimentación de que si ya no se presenta este problema, ¿verdad? Entonces, todos con el propósito de que ustedes puedan ver ahí en línea su nota, ¿verdad? Pero como tal, acuérdense que también ya los comentarios anteriores que hemos platicado, pues sí estamos conscientes de qué nota tienen ustedes, ¿verdad? Y ustedes también ya la pudieron verificar por medio del Classroom y por medio del chat en el cual nos apoya el licenciado Bala, ¿verdad? Entonces, con eso, pues vamos a, ya tocando esos puntos, vamos a continuar con el tema de la cuarta unidad, ¿verdad? Que ahorita estamos viendo unos conceptos en cuanto al tema de la introducción a lo que es la definición, clasificación e identificación de proyectos, ¿verdad? Entonces, estos conceptos que les estoy dando son ya de unas diapositivas que siempre entran en el examen, ¿verdad? Yo al concluir las diapositivas se las voy a trasladar, ¿verdad? Y ustedes ya lo pueden tener para estudiarlo y saber qué es lo que entra en el examen, ¿verdad? Si no estoy mal con ustedes, en la última clase vimos el tema, o perdón, nos quedamos en el tipo, los puntos de la tipología de proyectos, ¿verdad? Y estábamos hablando que en el tema de la tipología de proyectos vamos a encontrar proyectos productivos, proyectos de infraestructura, proyectos sociales y proyectos programas, ¿verdad? Seguidamente dimos una eh, pequeña descripción en el tema referente a tipología de proyectos con respecto a proyectos productivos, ¿verdad? Que estos tienen como fin el instalar una capacidad transformadora de insumos para producir bienes de consumo que satisfacen necesidades, ¿verdad? En el tema de ejemplo, tenemos el tema de proyectos de producción agropecuaria, ¿verdad? Tema de exportación minera o de transformación industrial. Eh, con proyectos de infraestructura, nosotros aquí, haciendo una recapitulación, también tenemos que, como propósito fundamental de estos proyectos de infraestructura, es generar condiciones facilitadoras o impulsoras de desarrollo económico. El producto que entrega el proyecto sirve de instrumento para que un conjunto de usuarios, ¿verdad?, realice actividades que mejoren sus niveles de ingresos y propicien efectos económicos y sociales en otros grupos de población, ¿verdad? Un ejemplo de este tipo de proyecto de infraestructura, nosotros lo vamos a encontrar en el tema de los proyectos de desarrollo vial, ¿verdad? En el tema de las carreteras, ¿verdad? En el tema también, por ejemplo, de muy, perdón, muy discutidas en el tema de la electrificación y en el tema de riego, ¿verdad? Entonces, esos son proyectos de infraestructura que, como tal, ¿verdad? Mejoran los niveles de ingreso y propician efectos económicos y sociales, ¿verdad? A
a otros grupos poblacionales, ¿verdad? Luego de proyectos de infraestructura tenemos los proyectos sociales, ¿verdad? Que son también los llamados de beneficios sociales, son aquellos destinados principalmente a satisfacer necesidades sociales, ¿verdad? Y podemos tener eh, no solo en el tema de educación y salud, sino que también podemos, yo les comentaba a sus compañeros en el tema de vivienda, ¿verdad? Proyectos sociales que pueden estar enfocados al tema de un beneficio social en el tema de vivienda. ¿Y cuáles serían estos, verdad? Por ejemplo, hay proyectos en los cuales se han eh, trazado como meta, ¿verdad? Que muchos hogares en el interior de la República que no tienen, se los puedo mencionar tal vez de esta manera, piso como tal dentro de su casa. Solo el hecho de contar ya con una torta de concreto, ¿verdad? Dentro de la habitación que ellos tienen para vivir, eh, trae un beneficio para las familias que la habitan en su salud, ¿verdad? También tenemos el tema de proyectos sociales de saneamiento, ¿verdad? Que aunque uno no lo crea, se dan estos temas todavía bastante dentro de nuestro país, ¿verdad? El tema de saneamiento, en el tema, por ejemplo, del uso de letrinas, en el uso del baño, en el tema de por ejemplo, cómo ellos es que administran este tipo de servicios, ¿verdad? Si cuentan, por ejemplo, con agua también, ¿verdad? Entonces, estos proyectos sociales buscan no solo el beneficio, por ejemplo, para las familias, sino que esto ya son beneficios que las comunidades reflejan, ¿verdad? Y se refleja, por ejemplo, en el tema de, de saneamiento, ¿verdad? Que todas las familias o que todas las personas de una cierta comunidad, por ejemplo, tengan la opción de poder contar con una letrina es un paso bastante importante, dependiendo de en qué lugar se encuentren, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando nosotros encontramos comunidades que ya cuentan con baños como tal formales, ¿verdad? En los que ya tienen una taza, ¿verdad? En la que pueden echar agua, ¿verdad? Soy tal vez un poco eh, eh, sacado de algún lugar, ¿verdad? Pero no, o sea, todavía nosotros tenemos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y quiera que no, ¿verdad? Cuando nosotros vemos de que estos proyectos sociales llegan con esas objetivos de poder brindarles a la población una taza, que puedan utilizar agua, que cuenten con agua dentro de sus hogares, entonces esos proyectos sociales repercuten con beneficios en toda la vida de las personas, en todas las actividades que realizan dentro de sus comunidades. También tenemos el tema de proyectos, programas y estudios básicos, ¿verdad? Estos proyectos, programas y estudios básicos, ¿verdad? Cumplen una función de fortalecimiento o recuperación de la capacidad generadora de beneficios directos por otros proyectos, ¿verdad? ¿Y qué ejemplos podemos tener en este tipo de proyectos, programas? Por ejemplo, podemos tener el tema de capacitación, ¿verdad? Capacitaciones no solo en el tema de educación, ¿verdad? O el tema de empleo, sino que pueden ser capacitaciones en muchos aspectos de la vida de las personas, ¿verdad? Eh, yo les puedo decir que soy testigo, por ejemplo, en el tema de capacitaciones en las que se han reunido a muchas mamás, ¿verdad? Eh, que son, pues, en su momento llegan a ser cabeza de hogar, ¿verdad? Y les enseñan, por ejemplo, en el tema de poder plantar un huerto, de mantener un huerto, ¿verdad? Y pues a veces en el tema de la capacitación no solo es el de capacitación, sino que, por ejemplo, fortalecerlas en el tema de organización, ¿verdad? En el tema de liderazgo, en otras circunstancias que son importantes, ¿verdad? Para que esta capacitación eh, tenga mejores frutos. Por ejemplo, en el tema de alfabetización también, ¿verdad? En el tema de vacunación es otro ejemplo para el tema de proyectos, programas. Y en el tema de campañas de educación ciudadana, ¿verdad? Otro proyecto, programa que son
muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en campañas de educación ciudadana, aquí yo les mencionaba a sus compañeros de la clase anterior el tema de campañas de educación, por ejemplo, en el tema del reciclaje o el tratamiento que le debemos dar nosotros a la factura, a la basura. Eh, Esos, pues, en nuestro país, yo los considero como muy importantes, ¿verdad? Porque no solo es en el tema de que nosotros podamos eh, depositar la basura en los lugares donde te corresponde, sino que también nosotros podamos minimizar ese impacto que se tiene de la generación de desechos que en su momento llega a afectar, por ejemplo, a las comunidades, ¿verdad? Eh, en el tema, por ejemplo, de la naturaleza también, ¿verdad? O sea, se pierden muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, esas campañas de educación vienen a partir de estos proyectos, programas, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos a tener un ejemplo y una dimensión de este tema de proyectos, programas en relación a campañas de educación ciudadana. Los llamados estudios básicos, ¿verdad? Esos son otro tipo, ¿verdad? De proyectos que no generan beneficios directos como tal, ¿verdad? Pero permiten identificar futuros proyectos, ¿verdad? Eh, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, los proyectos de investigación, ¿verdad? Y los proyectos de investigación, ¿se recuerdan ustedes en el momento en el que hemos estado to- tocando lecturas, por ejemplo, en la investigación y desarrollo que realizan las empresas? A veces como tal, ¿verdad? Son estudios básicos que se realizan en las empresas en investigación y desarrollo, ¿verdad? Pero, y que no generan beneficios directos como tal para la empresa que los está realizando, pero permiten identificar como tal, ¿verdad? Eh, qué proyectos, qué futuros proyectos puede desarrollar, ¿verdad? Y en este caso también es el tema, por ejemplo, también para el área social, aunque por ejemplo en nuestro país a veces estamos más conscientes de las precariedades que se tienen en muchos otros lugares y no podemos realizar este tipo de estudios básicos, ¿verdad? De, por ejemplo, determinar o plantear un proyecto, ¿verdad? Que pueda beneficiar a otras comunidades de otra forma, ¿verdad? Y el punto medular de este es que, digamos, a partir de estos estudios básicos se pueden identificar o permite identificar futuros proyectos como tal, ¿verdad? Entonces, son muy buenos en cuanto al tema de la información que pueden proporcionar, ¿verdad? En el tema continuando con el tema de la diferencia entre evaluación y formulación de proyectos, ¿verdad? Hay otro aspecto que nosotros debemos considerar, ¿verdad? Que según la finalidad del estudio, los proyectos se hacen para evaluar, ¿verdad? Eh, la rentabilidad del proyecto, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos, al momento que estamos realizando el estudio, ¿verdad? Nosotros vamos a evaluar bien la rentabilidad que se va a tener dentro del proyecto, ¿verdad? Aquí les comentaba a los compañeros de que nosotros en el tema de rentabilidad del proyecto tenemos que ser bien conscientes en cuanto a la vida útil también del proyecto, ¿verdad? Eso es algo que va implícito en esta parte de la rentabilidad del proyecto. La rentabilidad del inversionista, acá, ¿verdad? Bueno, dicen, no, bueno, y la rentabilidad del inversionista no siempre es dinero, no. A veces o ustedes mismos también se van a topar, ¿verdad? Cuando comiencen a a tocar proyectos, ¿verdad? O inclusive dentro de sus empresas, ¿verdad? Que la rentabilidad del inversionista no siempre se va a ejemplificar en dinero, ¿verdad? A veces la rentabilidad del inversionista se puede exigir por medio de información que ellos necesiten que esté generando el proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, para ellos esa información es importante y está fuera de lo que ellos podrían costear, ¿verdad? Entonces, con una aporte el inversionista al proyecto que nosotros estamos manejando, podemos nosotros diversificar el tema de la inversión, ¿verdad? Contar con mayores recursos, pero también acuérdense que esto es una parte del dar y dar, ¿verdad? O sea, ellos dan, ellos invierten, ¿verdad? Pero también necesitan, por ejemplo, en este caso, pues, en información o dinero, ¿verdad? La capacidad de pago del proyecto, ¿verdad? Es importante que a la hora que nosotros tengamos, eh, entendamos la finalidad del estudio que queremos realizar, ¿verdad?
evaluemos la capacidad de pago del proyecto, ¿verdad? Eso es bien importante en cuanto al tema de la línea de tiempo que va a tener el proyecto y en qué momento nosotros también tenemos que ser conscientes de que si vamos a tener capacidad para continuar con el proyecto o no, ¿verdad? Entonces, eso es bien fundamental cuando son, por ejemplo, proyectos de inversión privada, ¿verdad? Proyectos grandes, ¿verdad? Proyectos en los que eh, obviamente los objetivos de rentabilidad son muchísimo mayores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la capacidad de pago del proyecto para temas sociales, pues aquí no, no afecta, ya que a veces siempre los proyectos sociales a veces están financiados, ¿verdad? Por organismos internacionales, ¿verdad? A- gobiernos o otras entidades que colaboran en el sentido de la generación de información que pueda dar el proyecto, ¿verdad? Según el objeto de la inversión, ¿verdad? Los proyectos se hacen para evaluar, ¿verdad? Según el objeto de la inversión, la creación de un nuevo negocio. Este es el principal de, el objeto de la inversión, ¿verdad? La creación de un nuevo negocio como tal, ¿verdad? El punto 2 sería un proyecto de modernización de empresas en marcha, el cual puede incluir, ¿verdad? Y aquí divide 5 puntos bien importantes el tema del proyecto de modernización de una empresa. Empezaríamos con el tema de la externalización, ¿verdad? Hacia dónde se quiere trasladar la empresa, ¿verdad? Externamente, hacia dónde se quiere ampliar, ¿verdad? Algún producto nuevo que esté interesado en producir o algún mercado en el cual tenga pues cierta información en el cual quisiera él participar, ¿verdad? La internalización, ¿verdad? De un proyecto de modernización también es importante porque a veces se tienen empresas, ¿verdad? Empresas o inclusive consorcios ya más amplios, ¿verdad? En los cuales la, la inversión que ellos buscan al momento de la internalización es de tener mejores beneficios, ¿verdad? De ampliar ese buen trabajo que se está haciendo, ¿verdad? O en su momento también mejorar el trabajo que se está llevando a cabo, ¿verdad? Entonces el tema de internalización de la inversión para un proyecto va enfocado a esa parte, ¿verdad? A reestructurar. En el tema de reemplazo, ¿verdad? Aquí pues las palabras nos van dando la idea del camino que se tiene que tomar, ¿verdad? De reemplazo, por ejemplo, puede ser en el de un producto, ¿verdad? El de reemplazo de un producto para ser más participativos en el mercado. En el reemplazo, por ejemplo, de un mercado con un nuevo producto, ¿verdad? Eh, más enfocado, por ejemplo, a determinadas necesidades, ¿verdad? En el tema de ampliación, yo les daba a sus compañeros de la clase anterior un ejemplo sobre el tema de ampliación que puede tener el objetivo de la inversión, ¿verdad? Y fue el caso que en su momento yo leí cuando comenzaron a construir, ¿verdad? El, Boeing, la compañía Boeing, el nuevo avión de pasajeros que es de máxima capacidad, ¿verdad? Es el más grande del mundo. Entonces ellos en el tema de inversión necesitaban ampliar su estructura, ¿verdad? Su capacidad eh, de producción porque el producto, ¿verdad? Que ellos iban a lanzar necesitaba, y sí que valga la redundancia, una ampliación de los lugares a donde lo producían, ¿verdad? Entonces, ese tema puede ser bien importante en cuanto al objeto de la inversión. Y el último sería en el cierre de negocio, ¿verdad? ¿Y por qué aquí también se toca el tema de cierre de negocio con el objeto de la inversión? Porque ciertas empresas, ¿verdad? Yo les comentaba que a veces es importante a veces darse cuenta de que a veces, aún considerando todas las situaciones en las que puede estar participando o puede ser, perdón, puede estar participando una empresa, a veces no se tienen todas las variables medidas de una buena manera. Entonces, yo les comentaba que, por ejemplo, en el tema del crecimiento poblacional, ¿verdad? Que nosotros hemos tenido en nuestro país, exactamente, por ejemplo, en el tema de la capital,
nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Que hay lugares que se han popularizado más, ¿verdad? Y esto puede ser, ¿verdad? Una parte importante para cierto negocio como negativo para otro negocio, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, si dicen, si ya no, por ejemplo, cuento con la cantidad de clientes que tenía, ¿verdad? Es importante cerrar el negocio, ¿verdad? Y trasladarme a otro lugar. Si nosotros dentro del análisis que tenemos consideramos que nuestro producto se sigue vendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de cierre de negocio, también yo les comentaba, por ejemplo, en cuanto al crecimiento de la población y la cantidad de personas que pueden llegar a un lugar, pero también en el cierre de un negocio, también lo podemos ver reflejado en cuanto al manejo de las leyes que nosotros vamos a tener eh, directamente, por ejemplo, en el tema de desarrollo industrial que se dio cuando fue el gobierno de Álvaro Colón, ¿verdad? En el que, por ejemplo, se dieron ciertas ventajas comparativas a ciertas zonas, ¿verdad? A ciertas zonas francas, ¿verdad? En cómo ellos iban a producir, eh, cómo se iban a establecer, ¿verdad? Pero después de que cerró el gobierno, no se dio una continuidad con esa política, ¿verdad? Pues hubieron empresas que decidieron cerrar el negocio, ¿verdad? Y, por ejemplo, trasladarse a Honduras, ¿verdad? El tema de textiles, ¿verdad? El tema de maquila, porque Honduras estaba, pues, eh, realizando ciertos, pues, ahí sí que estableciendo ciertas condiciones para que fuera más atractivo, ¿verdad? A llevar las empresas que se habían establecido acá a Honduras, ¿verdad? Mano de obra más barata, tal vez menos impuestos, ¿verdad? Pero que van jugando con el tema, por ejemplo, el tema del objetivo de la inversión, ¿verdad? Si mi inversión no se va a recuperar y yo necesito trasladarme a otro lugar, es importante tomar en cuenta el cierre del negocio, ¿verdad? Entonces, eso pues es parte de lo que a veces los proyectos, la parte de lo que los proyectos llevan en cuanto al tema de evaluación, ¿verdad? Formulación y evaluación de proyectos. Aquí vamos a tocar 4 puntos en cuanto a la relación que vamos a encontrar en los objetivos. Y el primer punto es que establece la viabilidad de mercado, técnica, económica y financiera de una iniciativa de negocios nuevo o en marcha, ¿verdad? Establecer la viabilidad de mercado, técnica, económica y o financiera de una iniciativa de negocios nueva o en marcha, ¿verdad? Punto 2, ¿verdad? Para el objetivo. En el caso de la evaluación privada, el objetivo central es el incremento de valor promedio esperado de la empresa. Muy, muy importante esta parte, ¿verdad? En el caso de la evaluación privada, bien lo dice, el objetivo central, ¿verdad? Es el incremento de valor promedio esperado de la empresa. Entonces aquí, pues ya dándolo en términos más pequeños, más coloquiales, ¿verdad? Es que el objetivo de ellos siempre va a ser, ¿verdad? Lograr un incremento, ¿verdad? Un incremento del valor para que sea pagado de otra forma. Bueno, con un precio mayor, ¿verdad? Punto 3. En la evaluación social es el incremento del bienestar promedio esperado de la economía. Eh, Acá yo les mencionaba, ¿verdad? Que el objetivo, bien lo es acá, en la evaluación social, es el incremento del bienestar promedio esperado de la economía. Y en su momento, cuando ustedes realicen, por ejemplo, evaluación y formulación de proyectos, ¿verdad? Es importante que consideren esto, ¿verdad? Como estudiantes de economía y futuros profesionales economistas, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener presente el bienestar que las personas vayan a tener al momento de la puesta en marcha de determinado proyecto, ¿verdad? Y a veces, como tal, en muchos proyectos no se lleva a cabo esta etapa, ¿verdad? Este objetivo de la evaluación social, porque no es trascendental para ellos, ¿verdad? Pero es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, ¿verdad? Que trasciende el hecho de que el incremento de bienestar promedio de las familias, ¿verdad? Siempre va a repercutir, cuando lo hemos visto, por ejemplo, en el ciclo económico, ¿verdad? En que ellas tengan mejo- mejores ingresos, ¿verdad? No solo mejores ingresos, sino con mejor salud, puedan estar mejor en muchas de las áreas de su vida, ¿verdad? Y esto obviamente va a reflejarse de otra manera, ¿verdad?
Entonces, siempre tomamos en cuenta esto, ¿verdad? La evaluación social para nosotros es importante, ¿verdad? Tomando en cuenta el bienestar promedio esperado que nosotros tengamos en la economía, ¿verdad? Y el bienestar que nosotros queramos que esas personas en su momento, directa o indirectamente, lo puedan tener. El cuarto punto es, por ejemplo, en ambos casos los valores promedio deben ser evaluados en un horizonte de largo plazo, ¿verdad? Tanto en el caso de evaluación privada, ¿verdad? Como en el caso de evaluación social, ¿verdad? Eh, el valor promedio que nosotros vayamos a encontrar en el horizonte, ¿verdad? De largo plazo debe ser más importante que el corto plazo, ¿verdad? En el corto plazo nosotros podemos proponer, podemos inclusive plantear de qué manera nosotros de una forma más corta o disminuida en el tiempo, ¿verdad? Nosotros tengamos los rendimientos que queremos, pero eh, tenemos de tomar en cuenta que los valores que nosotros obtengamos siempre van a estar bien reflejados en un horizonte de largo plazo. La visión de un proyecto, visión económica. Aquí la visión de un proyecto nosotros la podemos tener en dos puntos bien importantes, ¿verdad? Una parte sería la visión económica, que es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver entre muchas una necesidad humana, ¿verdad? Esta es una parte del concepto que nosotros tenemos como visión económica, ¿verdad? En la parte de visión financiera, ¿verdad? Acá en la parte de la visión financiera se tiene que es un conjunto de egresos, inversiones y costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. Es importante que nosotros al momento que veamos la parte de la visión financiera podamos desglosar esto que dice, es un conjunto de egresos, ¿verdad? Inversiones y costos, ¿verdad? Que en su momento nosotros cuando lo estemos viendo, ¿verdad? Ya en un proyecto como tal, vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en el tema de flujo financiero, ¿verdad? Las inversiones y los costos llevan un tiempo como tal. Y aquí volvemos a caer no a caer, sino que volvemos a retomar lo que leímos en las primeras clases, ¿verdad? Que un proyecto va a estar caracterizado por encontrarse dentro de una línea de tiempo, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener un proyecto para toda la vida, sino que va a ser un tiempo de acuerdo a cierto tiempo en el cual nosotros vamos a, a trabajar y buscar los objetivos que necesitamos, ¿verdad? Y otra sería, por ejemplo, en el tema de beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es bien cierto, ¿verdad? Está remarcado en el tema de inversiones y costos. Eh, las inversiones siempre toman la delantera y el tema de costos, pues, eh, se maneja de una forma en el cual, por ejemplo, la inversión no, no afecte los beneficios que se lo puedan obtener, ¿verdad? Y igualmente los costos también, ¿verdad? De una manera reducida, no afecten esos beneficios, ya sean privados o sociales, ¿verdad? En el periodo del tiempo en el cual estén asignados. Dentro de la visión económica y la visión financiera es importante que nosotros tomemos en cuenta que el primer punto es crear un nuevo negocio, ¿verdad? Eh, un nuevo negocio o una nueva actividad social. Para el tema de la creación de un nuevo negocio, ¿verdad? Vamos a tener también la contrapartida sobre un negocio en marcha, ¿verdad? Y sobre un negocio en marcha, nosotros tenemos que contemplar el tema de la visión de la siguiente manera, tomando en cuenta, por ejemplo, la ampliación de servicios, ¿verdad? La inversión en nuevos activos y la ampliación o reemplazo en activos existentes, ¿verdad? Entonces, esos son tres puntos que nosotros debemos de visualizar en la visión económica y la visión financiera, ¿verdad? Y en la parte sobre un negocio en marcha, bien importante esto, la ampliación de servicios, ¿verdad? La inversión en nuevos activos, la aplicación o reemplazo en activos existentes. Luego de la visión del proyecto, caemos al tema
uno de los temas bien importantes que es el tema del rol de un proyecto. Y aquí dentro de los roles del proyecto nosotros vamos a tener dos, ¿verdad? Yo creo. Y ahí ustedes van a sentir un poco repetido, pero no, es el tema, en el primero sería empresarial o privado, ¿verdad? Siempre vamos a tener esa línea, ¿verdad? En el tema de qué tipo de proyectos manejamos, ¿verdad? Empresarial o privado, si la decisión final de su realización se hace sobre la base de una demanda capaz de pagar el precio del bien o servicio que producirá el proyecto. Aquí pues tenemos en cuenta nosotros que este rol empresarial o privado siempre va a buscar el tema de ganancia como tal, ¿verdad? Eh, de ganancia como tal, pero también en el tema de la demanda que es insatisfecha que se pueda tener en determinado sector de nuestra economía. Ahora, dentro del rol del proyecto también tenemos los proyectos sociales, ¿verdad? Si la decisión final se hace sobre la base de una necesidad de ciertos grupos de población que se busca satisfacer por razones políticas, económicas, sociales o morales. Entonces, la parte bien importante de los proyectos sociales, como bien lo decimos, es la necesidad de ciertos grupos de población, ¿verdad? Y que nosotros con esto podamos, pues, identificar, ¿verdad? Esas necesidades, tomar en cuenta cuáles son prioritarias y, pues, teniendo en cuenta el rol social que es el proyecto, ¿verdad? Poder satisfacer no solo las razones, perdón, poder satisfacer razones políticas, ¿verdad? Razones económicas, sociales o morales, ¿verdad? Hay, pues, ciertas puntos en cuanto a qué es lo que se busca satisfacer también en el tema de proyectos sociales, ¿verdad? Tipos de proyectos de inversión. En cuanto al tipo de proyectos de inversión, según la categoría del proyecto, ¿verdad? Aquí ustedes van a sentir un poquito repetitiva en esta parte, pero no. Eh, se pone acá, ¿verdad? Porque de acuerdo al tipo de proyecto de inversión, según la categoría, pueden ser productivos, que ya los vimos, ¿verdad? Infraestructura y sociales. Pero hay una parte que hay que agregar aquí entre el tema de proyectos de inversión, ¿verdad? Y es que tenemos la categoría, pero también tenemos el ámbito, ¿verdad? Entonces, el ámbito del proyecto de inversión, pues, el ámbito geográfico puede ser nacional, regional y local, ¿verdad? Son tres puntos bien importantes que nosotros vamos a recordar, ¿verdad? Y en ese momento lo recordamos más seguido porque yo les comentaba a sus compañeros de la clase anterior de que, por ejemplo, en tipos de proyectos de inversión, nosotros vamos a encontrar ahora, eh, por medio de las campañas, ¿verdad?, que se tienen en políticas, eh, las propuestas en las cuales, por ejemplo, ellos dicen, nosotros tenemos proyectos productivos, ¿verdad?, que van a contrarrestar a nivel nacional el tema del desempleo que se pueda tener, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de según la categoría de infraestructura, ¿verdad? Regional, ¿verdad? Yo les comentaba que el tema de infraestructura regional, tenemos también el tema de carreteras, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos decir de que esta es una parte bien importante en cuanto a conocer de que a partir de que la infraestructura de carretera se encuentra bien, ¿verdad? Por ejemplo, en una región como es la del Petén o por ejemplo la transversal del norte, se tiene pues una mayor visita de turistas y de personas que van a ir hacia estos lugares, ¿verdad? Cosa contraria, por ejemplo, se habla también, ¿verdad? De, por ejemplo, en una infraestructura regional, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de carreteras, cuando se tiene enfocado en un solo lugar, pero no se tiene un control, esto puede, pues, perjudicar en el tema de la naturaleza. Ahora, yo les mencionaba el tema de la transversal del norte a sus compañeros porque eh, este es un proyecto a veces, ha sido en su momento bien ambicioso, ¿verdad? Pero a veces también ha sido utilizado por otras, bueno, ha sido utilizado con otros propósitos que no son, pues, temas que sean importantes en un proyecto de inversión, ¿verdad? Entonces, ¿y a cuáles me refiero? Por ejemplo, puede ser el tema de narcotráfico, en el tema, por ejemplo, también de la deforestación, ¿verdad? Empresas ilegales que se pueden
poner en el área de la transversal del norte y aprovechando el tema de las carreteras, sacar los recursos, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que tener cuidado, ¿verdad? En ese tema de proyectos de inversión, ¿verdad? O contemplarlas en su momento, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el punto 3 según la categoría, sociales, aquí acuérdense que los productos de salud, educación, vivienda, saneamiento y esparcimiento, ¿verdad? Entonces, pueden ser proyectos de inversión sociales, ¿verdad? Pero en el ámbito local, ¿verdad? Entonces, vamos hablando de esta manera, ¿verdad? Dando una referencia de cada uno de los tipos para que nosotros vayamos tomando en consideración, ¿verdad? Cómo es que, qué cantidad de proyectos hay, ¿verdad? ¿Qué tipos de proyectos hay, ¿verdad? A veces podemos decir solo proyectos de infraestructura, ¿verdad? Pero a veces no tenemos una dimensión, pero ya teniendo estas referencias, nosotros vamos a ir planteando mejor nuestros conceptos de cada uno. En el tema de proyectos de inversión, ¿verdad? Tipos de proyectos de inversión, según su utilización, nosotros vamos a tener de tres tipos, ¿verdad? Eh, de bienes, ¿verdad? De servicio y de investigación, ¿verdad? Entonces, acuérdense tipos de proyectos de inversión según su utilización. De bienes, pues como tal, son proyectos que producen artículos o mercancías, bienes de consumo final, intermedio o de capital, ¿verdad? Acá, pues no creo que haya eh, una duda respecto a cómo es que estos proyectos producen artículos o mercancías o bienes de consumo final, ¿verdad? Intermedio, dependiendo cómo es que se proponga el proyecto o de capital como tal, ¿verdad? Entonces, sí contamos con ese tipo de proyectos. Proyectos de servicio, ¿verdad? Son proyectos cuyo producto final es un servicio, ya sea publicado o privado, se agrupan en servicios de infraestructura económica, infraestructura social, educativa, etcétera. Entonces, según su utilización de servicios, proyectos cuyo producto final es un servicio, ya sea público o privado, ¿verdad? Entonces, acá los servicios, los tipos de proyectos de inversión según su utilización, ¿verdad? Ya como yo les mencioné, ¿verdad? Pueden ser públicos o privados, ¿verdad? Y pueden tener diferentes objetivos, ¿verdad? Diferente tratamiento de la información y o diferentes, por ejemplo, técnicas, ¿verdad? Para poder encontrar las respuestas a estos servicios de infraestructura económica, al tema de infraestructura social o educativa. De investigación, tipos de proyectos de inversión según su utilización de investigación, proyectos cuyo producto no es un bien ni un servicio, sino conocimientos que pueden ser de investigación teórica, experimental o aplicada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este tipo de proyectos de investigación, ¿verdad? Que como tal a veces, eh, bien lo menciona acá, cuyo producto no es un bien ni un servicio, sino conocimientos que pueden ser de investigación teórica, experimental o aplicada. Entonces, eh, a partir a veces de estos proyectos de investigación se dan otros proyectos, ¿verdad? En los cuales se identifican mejores situaciones de mercado, ¿verdad? Que pueden ser aprovechadas por las empresas, las empresas inversoras, ¿verdad? El ciclo de vida de proyectos, dice. De manera general, los proyectos de inversión atraviesan por tres grandes fases, ¿verdad? Está el tema de preinversión, inversión y operación, ¿verdad? Y estas fases a su vez pueden dividirse en subfases, ¿verdad? De las cuales varias o todas pueden ser recorridas por un proyecto dependiendo de ciertos factores. Su naturaleza, complejidad, volumen e inversión o pautas establecidas por las entidades financiadoras, ¿verdad? Entonces aquí hay que hacer esta aclaración, ¿verdad? En el tema de la preinversión, inversión y operación, ¿verdad? Eh, Pueden dividirse, ¿verdad? No van a estar de una sola forma, ¿verdad? Y vaya que no, vaya si no, ¿verdad? Hay distintas formas de poder ver el tema del ciclo de vida de proyectos, ¿verdad?
en cuanto a las subfases en las cuales se divide dicho dólar, perdón, en las subfases en las que se puede dividir dicho proyecto, de las cuales varias o todas pueden ser recorridas por un proyecto dependiendo de ciertos factores. Les releo esta parte porque, digamos, en la parte del ciclo de vida de proyectos, también nosotros vamos a toparnos con empresas que manejan un portafolio de proyectos, como tal, y eso no lo mencioné en la primera clase, pero cuando se habla de un portafolio de proyectos, pueden ser pequeños proyectos o proyectos que pueden ser de la misma magnitud al que estamos manejando dentro de una em- em, industria, ¿verdad? Entonces, estas etapas de preinversión, inversión y operación eh, se dividen o se acoplan muy bien a otros proyectos dentro de la cartera de proyectos, pero que esos objetivos son diferentes, ¿verdad? O no son favorables para todos, ¿verdad? Entonces, de este ciclo de vida del proyecto, vamos a etapas en la fase de preinversión de un proyecto, ¿verdad? Y en la parte de etapas en la fase de inversión de un proyecto, nosotros vamos a tomar en cuenta 4 puntos, ¿verdad? Que sería el primero, el tema de idea; el segundo, perfil de un proyecto; tercero, estudio de prefactibilidad; y cuarto, estudio de factibilidad, ¿verdad? Y tener en cuenta que el ciclo de vida de los proyectos se concibe como una desagregación sistemática de las etapas comprendidas en el proceso de inversión, que incluyen fases en cada una de sus etapas, ¿verdad? Entonces, continuamos con la parte de preinversión, ¿verdad? Consiste en el proceso de elaboración y evaluación del proyecto, que se llevará a cabo para resolver problemas. La preinversión se desagrega en las siguientes etapas, ¿verdad? Hay etapas para el proceso de preinversión, los cuales vamos a mencionar ahorita, que sería, por ejemplo, el tema de idea, ¿verdad? En esta etapa se identifican el problema o la necesidad que se va a satisfacer y se identifican las alternativas básicas con las cuales se resolverá el problema. Perfil. En esta etapa se evalúan las diferentes alternativas partiendo de información técnica y se descartan las que no son viables. Se especifica y se describe el proyecto con base en la alternativa seleccionada. Prefactibilidad. En esta etapa se realiza una evaluación más profunda de las alternativas encontradas, viables, y se determina la bondad de cada una, ¿verdad? Factibilidad. En la etapa en la que se perfecciona la alternativa recomendada o seleccionada, generalmente con base en la información recolectada especialmente para este fin, ¿verdad? Y en la última etapa, la etapa de diseño, una vez decidida la ejecución del proyecto, en esta etapa se elabora el diseño definitivo. En las etapas anteriores pueden haberse elaborado diseños preliminares, pero los diseños definitivos e ingeniería aceptada solo se justificaría efectuarlos en el momento en el que se cuenta con la viabilidad y con la decisión favorable del financiamiento, ¿verdad? Entonces ahí hace una pequeña observación en cuanto al tema del diseño, ¿verdad? Y en la parte del proceso de las etapas en las que podemos estar al momento de la preinversión, ¿verdad? Esta etapa de preinversión a veces es bien característica porque nosotros podemos tener una inversión, ¿verdad? Como tal, y en su momento avanza la idea, ¿verdad? En unos se va a perfil, en otros van a prefactibilidad, otros van a diseño, ¿verdad? Otros están en factibilidad. Entonces, debemos de que todo, debemos de que hacer de que todas estas actividades, estas paredes, las cuales se sostienen, ¿verdad? Lleguen a un orden, ¿verdad? Y tengan pues una buena eh, identificación de cada una de las etapas que se lleva a cabo. Cuando continuando con el tema de preinversión, ¿verdad? La preinversión facilita un proceso de evaluación, decisión, ¿verdad? Orientada a verificar la pertenencia, viabilidad y conveniencia del proyecto antes de asignarle los recursos solicitados. Entre otros, por lo menos 3 aspectos deben ser verificables: que el proyecto dé una buena solución al problema planteado. Eso es algo fundamental, ¿verdad? Y ustedes siempre lo deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Que el proyecto es una buena solución del problema planteado. Que el proyecto es una buena solución al problema planteado.
que la alternativa seleccionada es la más conveniente y que no haya a disposición otra alternativa mejor. Que el proyecto demuestre estándares técnicos e indicadores de rentabilidad eficientes respecto a proyectos similares, ¿verdad? Entonces, esos otros son otros puntos que hay que considerar en el tema de preinversión. En el tema de inversión, ¿verdad? La elaboración, debemos tocar 4 puntos importantes, ¿verdad? Que sería el tema de elaboración del cronograma de inversiones, el tema del programa de trabajo y el tema de ejecución del financiamiento. Y por último, necesidades adicionales que surgen durante la implementación de un proyecto, ¿verdad? Esta es como tal ya la etapa de inversión. Entonces, a veces acá nosotros en la etapa de inversión debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? De que acá ya en la etapa de inversión nosotros vamos a manejar también nuestros costos, ¿verdad? Eh, ¿Qué costos podemos tener al momento de la inversión de determinado producto, ¿verdad? ¿Qué tasa podemos tener nosotros al momento de la compra, o la inversión y la compra de determinado producto que, que puede estar en un mes, ¿verdad? Obsoleto, ¿verdad? Es bueno que identifiquemos esa parte, ¿verdad? En la etapa de inversión, porque puede generar costos también. La etapa de operación, estimación de la fecha de puesta en marcha, ¿verdad? Eso es bien importante en la operación. Costos previos para el inicio de las operaciones, necesidad de pruebas previas, ejecución y validación de las estimaciones hechas en la etapa de preinversión. Entonces, jóvenes, fíjense que nos vamos a quedar acá en la etapa de operación, ¿verdad? Que sería, como les comenté, ¿verdad? 3 puntos, estimación de la fecha de puesta en marcha y costos previos para el inicio de las operaciones, así como ejecución y validación de las estimaciones hechas en la etapa de preinversión. Para no despegarnos mucho de la clase anterior, ¿verdad? Y continuar el día miércoles con la terminación de estos pequeños conceptos que vamos a tener para la cuarta unidad. Eh, Me imagino que el licenciado Alan ya les hizo llegar la lista, ¿verdad? Para que se puedan apuntar y hacerles este breve recordatorio de que se me indicó de que ustedes se recuerden, ¿verdad? O apunten también, ¿verdad? Que el día viernes se va a tener 2 horas de corrido el tema de la evaluación, ¿verdad? Entonces, atento siempre ahí a cualquier noticia, ¿verdad? Pero de momento, eh, esa sería, pues, esa sería la principal, ¿verdad? Eh, el tema de, pero el tema, ahí está. El tema de que el día miércoles vamos a llevar la clase, ¿verdad? Para los 2 periodos y va a ser seguida, ¿verdad? Y que ustedes, pues, a partir de esa clase que va a ser continua, ¿verdad? Se puedan evaluar de este contenido. Únicamente sería jóvenes con esto, ya con la otra aclaración que les había hecho con el tema de las notas, pues vamos a darle ese seguimiento que me pidieron favor, ¿verdad? Vamos a reestructurar unas cosas para que ustedes puedan ver en línea a los que les hizo falta su nota. Y esperaría yo que tal vez el miércoles ya puedan confirmar si se puede ver su nota en línea, ¿verdad? Únicamente, y si no, pues vamos a seguir preguntando para ver en qué podemos ayudarles, ¿verdad? Para que no tengan esa dificultad de poder ver sus notas, ¿verdad? Entonces, eh, nos quedamos ahí, ¿verdad, jóvenes? Continuamos el día miércoles y les agradezco a ustedes por su atención. Que tengan una buena noche.